Bienvenidos a la cuarta temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Y también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy en la sección Estudio de Caso estaremos hablando sobre el narcisismo. Yo soy la psicóloga Dina Ortiz y comenzamos. Sé que es un tema que a muchos les interesa, también les puede generar confusión, dudas y demás, sobre todo porque hemos vivido o incluso hemos escuchado, sobre todo ahora en redes sociales, que ha sido algo muy concurrido, historia con alguien, ¿no? Un familiar, una pareja, una persona en nuestro entorno que eso fue narcisista y nos causó grandes afectaciones. Hay que tener bien en claro lo siguiente: cuando hablamos de narcisismo nos referimos a un rasgo de personalidad, mientras que cuando hablamos del trastorno narcisista de la personalidad nos referimos precisamente a eso, a un trastorno psicológico. Entonces, uno es un rasgo de la personalidad y otro es tal cual ya un trastorno. Es decir, cuando este rasgo ya se vuelve patológico, no es adaptativo, podemos desarrollar este trastorno y este trastorno implica muchas complicaciones psicológicas, emocionales, sociales y demás. Pero bueno, dado el interés de esto, vamos un poco a los orígenes del término narcisista. El podcast de hoy va a ser sobre más o menos recorrer la línea del tiempo, la historia de cómo surgió este término, cuáles eran los conceptos, las características y cómo fue evolucionando a través del estudio dentro de la psicología, la mente, la psiquiatría, etcétera. Pero también cómo fue evolucionando dichas características hasta llegar a lo que hoy conocemos como trastorno narcisista de la personalidad. La palabra narcisismo deriva o surge del famoso mito griego que muchos deben de conocer, donde un apuesto joven llamado Narciso rechazó el amor de la ninfa Eco, y entre muchos otros rechazos que generó, ¿no? Tanto de hombres como mujeres. Y un día una diosa lo castiga, provocando que se enamore perdidamente de lo que define como inalcanzable, que es su propio reflejo en el estanque del agua. En este mito vemos el origen de dos conceptos o características que continuarán en los debates modernos sobre el narcisismo. Uno es el amor propio desmesurado y el segundo, la insensibilidad hacia los demás. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros usos modernos del término narcisismo? Bueno, Paul Nack en 1889 fue el primero en utilizar el término narcisismo. Paul era un psiquiatra alemán que fue considerado por Sigmund Freud como la primera persona en utilizar el término narcisismo para describir una perversión sexual en la que los individuos tomaban su propio cuerpo como objeto sexual. De ahí partimos a 1898, donde Hartwig Ellis también se plantea entre la masturbación excesiva y el narcisismo. Ellis fue un médico y psicólogo inglés que escribió extensamente sobre temas sexuales. Utilizó el término similar a narcismo en un artículo para describir la masturbación excesiva, en la que las personas se convierten en su propio objeto sexual. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el término perversión se utilizaba para describir la dominación de la vida sexual adulta por un aspecto de la sexualidad infantil. Este uso ya no es común
en la sociedad occidental se ha producido un cambio gradual hacia la percepción de la masturbación como una forma normal, común de expresión sexual, de exploración, etc. Parte de la razón por la que la homosexualidad se consideraba una perversión residía en la creencia de Freud de que los hombres homosexuales se sentían atraídos sexualmente por otros hombres debido a su similitud con ellos mismos. Por lo tanto, podría considerarse como otra forma de tomarse a sí mismo como objeto sexual. Esto fue lo que se planteaba en ese entonces Sigmund Freud. Por eso, como muchos saben, en el DSM apareció por un tiempo la homosexualidad como un trastorno, que actualmente y afortunadamente ya no lo es. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros artículos sobre el narcisismo? Otto Rank en 1911 vincula el narcisismo con la vanidad y la autoadmiración. Otto fue un psicoanalista austriaco que igual fue colega cercano de Sigmund Freud y publicó el primer artículo psicoanalítico titulado Una contribución al narcisismo, específicamente centrado en el narcisismo, vinculado por primera vez con características que no son abiertamente sexuales, como la vanidad y la autoadmiración. Y en 1914, Sigmund Freud plantea el concepto de narcisismo normal versus el narcisismo defensivo. Freud, quien fue el padre del psicoanálisis, escribió el único artículo suyo que trataría exclusivamente sobre el tema del narcisismo, que tituló Sobre el narcisismo, una introducción. Freud plantea varios puntos que cataloga como determinantes para el concepto del narcisismo. Uno es que el narcisismo puede ser normal, es decir, que es el amor a uno mismo y juega un papel en el desarrollo humano común, y esta es necesaria para asociarnos con los demás, y también pues aquí es donde choca con las dichas perversiones sexuales. Número 2, un cierto grado de narcisismo es necesario para la supervivencia. Una cierta cantidad de narcisismo en forma de amor propio es normal y necesaria porque permite que las personas se nutran, se protejan y se defiendan. Esto es lo que él planteaba. Y por último, también planteaba que hay una cantidad limitada de energía, de amor, de líbido disponible. Este amor propio puede dirigirse hacia otras personas, pero esto disminuye el propio suministro de este amor, de esta libido, dejándonos menos capaces de nutrirnos, de protegernos, a menos que recibamos amor y afecto a cambio. Y también plantea el narcisismo primario versus el narcisismo secundario. El narcisismo primario es la inversión libidinal en el yo y ocurre antes de que los demás sean amados. El narcisismo secundario implica la retirada de este amor hacia los demás, redirigiéndolo hacia uno mismo. Como ven, los métodos psicoanalíticos de Freud no funcionaron con los pacientes que él denominaba narcisistas, y como resultado, pues el interés en el tratamiento del narcisismo patológico, que así se denominaba en ese entonces, se estancó temporalmente. Hasta que en 1921, Carl Abraham habla del narcisismo y el carácter anal. Abraham fue un psicoanalista y psiquiatra alemán que también colaboró estrechamente con Freud y se interesó especialmente en la relación entre la sexualidad infantil y los traumas infantiles con el desarrollo del carácter y las enfermedades mentales posteriores. En su artículo de 1921, que tituló Contribuciones a la teoría del carácter anal, Abraham describe vívidamente la sensación de placer omnipotente del niño al producir y retener las heces y cómo esto puede llevar a que más adelante en la vida
el inodoro, el retrete, se ha visto como una especie de trono. Abraham atribuye a sus pacientes con personalidades anales características que la mayoría de nosotros hoy describiríamos como típicamente narcisistas, como la arrogancia, la tendencia a subestimar a los demás, una creencia exagerada de la propia singularidad, extrema sensibilidad, externar capacidad de decisión, la exigencia de obediencia, etc. Cualquiera que conozca o que considere que ha conocido a alguien narcisista, pues obviamente puede encontrar estas características, no todas, pero sí algunas, donde hay un narcisista, mencionaba Abraham, que solían ser exhibicionistas, grandilocuentes, devaluadores, y esas eran en ese entonces las características. Incluso él tenía una frase que usaba como para definir a este tipo de personalidades, que era: todo lo que no soy yo es basura. En 1923, Martin Buber habla de relacionarse con los demás como objetos o iguales. Martin fue un destacado filósofo austriaco y en su popular ensayo Yo y tú, Buber plantea la hipótesis de que nos relacionamos con los demás como iguales, yo, tú, o como objetos, yo, ello. En el diálogo yo-tú nos involucramos plenamente en la relación y ponemos nuestro yo auténtico a disposición del otro. Y en el diálogo yo-ello tenemos una agenda y mantenemos una parte de nosotros mismos fuera de esa relación con el otro. Podemos intentar ocultar nuestra vulnerabilidad, manipular al otro para conseguir lo que deseamos o incluso intentar ayudar a otras personas, pero pues de manera controlada, por así decirlo. El esquema relacional de Buber nos ayuda a comprender algo importante sobre la forma de relacionarse del narcisista. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad se involucran principalmente en relaciones yo-ello debido a su necesidad de mantener una imagen defensiva, superior y grandiosa del yo. Para 1949, Wilhelm Reich habla de la armadura del personaje, el cuerpo y el narcisismo. Reich, psicoanalista austriaco, quien para ese entonces figuraba como alguien muy brillante, innovador, etc., teorizó que la represión lleva a las personas a desarrollar una coraza defensiva que inhibe su plena expresión sexual y que esto se puede observar en su forma de moverse. Según Reich, el carácter es esencialmente un mecanismo de protección narcisista. Entre 1940 y 1960, la psicología del yo renueva el interés por este término o concepto del narcisismo, y Heinz Hartmann habla sobre psicología del yo y narcisismo. Heinz y otros psicólogos del yo reorientaron la atención psicoanalítica hacia las funciones del yo y estimularon un renovado interés en el narcisismo, especialmente en conceptos como el ideal del yo, las representaciones del yo y de los objetos, el papel del objeto en el mantenimiento de la autoestima y el derecho narcisista. Entre 1970 y 1990, pues se habla de un nuevo enfoque del trastorno narcisista de la personalidad. Heinz Kohut desarrolló un enfoque completamente nuevo para el tratamiento de dicho trastorno. Denominó e identificó las tres principales transferencias narcisistas, que son reflejo, idealización y gemelaridad. El trabajo de Kohut se centra en satisfacer la necesidad de empatía del paciente o del consultante y normaliza la necesidad del narcisista de objetos del yo.
para mantener la autoestima y un sentido cohesivo del yo. Su trabajo dio origen a la psicología del yo como tratamiento para el trastorno narcisista de la personalidad. Posteriormente, Otto Kerber combina la teoría freudiana con las relaciones objetales. Kerber intentó conservar aspectos de la teoría freudiana y se vio influenciado por las perspectivas de Melanie Klein sobre las relaciones objetales, que abordaban la incapacidad del bebé para integrar a la madre buena y a la madre mala. Kerber aboga por confrontar en ese momento todas las defensas narcisistas que surgen dentro de sesión en terapia e interpretar tanto los aspectos positivos como los negativos de la transferencia. Uno de los principales objetivos de la terapia es integrar la división de las partes contradictorias de la personalidad. Kerber también desarrolló una nueva forma intensiva de psicoterapia psicoanalítica conocida como psicoterapia centrada en la transferencia. Y James Masterson habla de un enfoque del desarrollo del yo y de las relaciones objetales. James sustituyó el término trastorno de la personalidad por trastornos del yo y describió su trabajo como un enfoque del desarrollo del yo y de las relaciones objetales. El tratamiento de Masterson para este trastorno combina la empatía con la interpretación. Creó una intervención sumamente útil en ese entonces llamada interpretación en espejo de la vulnerabilidad narcisista, que ayuda a los narcisistas a comprender que sus respuestas abusivas, exageradas, son una defensa contra sus dudas y vergüenzas subyacentes. El trabajo de Masterson podría describirse como un punto intermedio entre la psicología empática del yo de Kohut y el enfoque confrontativo de Kerber. Al igual que Kohut, adoptó una postura empática y sus interpretaciones siempre parten del punto de vista del paciente narcisista. Sin embargo, al igual que Kerber, pensó que la empatía por sí sola no basta para generar un cambio significativo y que la adquisición de relaciones objetales completas es necesaria para el funcionamiento sano y estable. Tanto Kerber como Masterson se centran en la calidad y el contenido del yo interno y las representaciones objetales de la persona. Y finalmente, en el año 1980, este trastorno aparece en el manual diagnóstico DSM-3. A partir de ahí se encuentra incluido en la clasificación de enfermedades mentales. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en la adultez temprana y se manifiesta en diferentes contextos y ambientes. Y para dejarlo más claro aún, estas pueden ser como los puntos más importantes para diferenciar a alguien que tiene como rasgo de personalidad el narcisismo y a quien ya presenta el trastorno narcisista de la personalidad. Y es que no todas las personas narcisistas tienen este trastorno y es posible tener algunos rasgos de narcisista sin tener el trastorno completamente desarrollado o presente. Si tú o alguien que conoces muestran signos de narcisismo, puedes buscar ayuda con un profesional de la salud mental, ya que sin duda este trastorno puede generarte conflictos a largo plazo en cómo te desenvuelves con los demás y con tu entorno, y esto obstaculiza tu proyecto de vida, entre también generar muchas dificultades o malestares más. Ahora, esperemos que les haya gustado esta breve historia de cómo es que surge el término del narcisismo y cómo lo fueron manejando los primeros
filósofos, médicos, psicólogos y demás intelectuales en su momento, cómo lo fueron integrando a la teoría para después también llevarla a la práctica, e incluso algunos llegaron a generar cierto tipo de terapias que era exclusiva para tratar el narcisismo o algunos aspectos de esto. Si les interesa el tema, más adelante vamos a poder hablar completa y detalladamente sobre el trastorno narcisista de la personalidad para que lo comprendan a fondo y también les quede aún más claras cuáles son las diferencias de tener un rasgos narcisistas y de ya estar presentando este trastorno. Y bien, pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo Psique Podcast y esperamos que estén teniendo unas bonitas vacaciones para quien le tocó descansar en esta Semana Santa. Gracias por escucharnos. Hola a todos, buenas noches. Diana, muchas gracias. Para mis recomendaciones de este episodio del Psique Podcast, pensé en canciones un tanto excéntricas y, por qué no, narcisistas. La primera de ellas es ¿Por qué no te haces para allá, al más allá?, de la banda mexicana Molotov, de su disco ¿Dónde jugarán las niñas?, de 1997. Este disco fue muy polémico en su momento porque contó con mucha censura por parte de los medios tradicionales, y es que precisamente es un disco que tiene letras cargadas de mucho odio, de mucho racismo, de mucho narcisismo, pero también con un fuerte grito de auxilio hacia la desigualdad social. En este caso, pues bueno, esta canción recalca mucho como ese dote, ese talento de algunas personas, tal vez para sentirse superiores en el ámbito del amor, en el ámbito de poder conseguir lo que quieres y cuando lo quieres. De eso se trata ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? Si tienes menos de 18 años, favor de escuchar esta canción en compañía de un adulto. La segunda es Super Ídolo, también del primer disco de Silverio. Silverio es un artista ya, para las personas que lo conocen, ya es totalmente excentricidad y narcisismo. Esto es separado de Julián Lede, la persona que le da vida a este personaje. Es totalmente otra persona, pero Silverio es un super ídolo, es el iluminado, es el hombre de las cavernas nasales. Y bueno, en esta canción, que es instrumental, pues se recalca mucho ese sentimiento de él ser el adorado, de él ser el apasionado y, por qué no, el super ídolo. La tercera recomendación es de Los Babasónicos, de su disco Romanticísmico. Es la canción que abre este disco. Este disco también tiene una fuerte carga de excentricidad. Y pues esta canción, llamada La Lanza, habla sobre esta pelea tan aguerrida entre una pareja, pero que esto ya supera cualquier tipo de insulto o cualquier tipo de falta, ¿no?, dentro de una relación. De la voz de Adrián Dárgelos, esta canción se convierte pues como en un grito también hacia lo superior que te puedes llegar a sentir
dentro de esta misma relación, y que al final tu narcisismo pues termina siendo todo, termina siendo más, termina siendo lo más importante dentro de esta relación ya fallida, dentro de esta relación ya pisoteada. Así que pues bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy y que vayan a escuchar mis recomendaciones musicales. Yo me despido. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y al WhatsApp también. Así que pues los dejo con este fondo musical del maestro Charly García. No voy en tren, voy en avión. Muy buena noche y hasta la próxima.